Bienvenido a un nuevo vídeo de Paisas Construction. Bienvenidos familia a un nuevo vídeo de Paisas Construction. Hoy domingo volvemos a estar aquí. Nos encantan los domingos con vosotros, nos lo pasamos que te cagas. Realmente nos ponemos a ver los comentarios entre los dos. Ostras, mira lo que han dicho, mira. Algunos son buenos y otros son Algunos son buenos, otros no son tan buenos. Pero bueno, estamos abiertos a aprender. Ya os decimos que no somos profesionales, siempre decimos lo mismo en los vídeos. Y estamos aprendiendo más de vosotros que de lo que ya sabíamos. Entonces, muchas gracias chicos, seguid dejando comentarios. Y hoy vamos a hacer bastante faena. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ver, tirar el hormigón a la terraza. Sí. Y poner unos hierros, luego los quitamos, en fin. Luego sí, encima nos traen material, lo dejamos arriba. Va a estar bastante bien el vídeo de hoy chicos, espero que os guste. Y vamos a terminar por lo menos ahora de poner las bovedillas que nos quedan por poner en la terraza. Y ya seguimos con el vídeo. Y hoy se trabaja mejor porque hace un día muy bueno, sí, no como el otro día que hacía sí. un frío que no veas. Hoy se está mejor, ya se nota la primavera, ya está llegando a nuestro cuerpo. El sol ya calienta. Sí, vamos para allá, familia. Venga, vamos. Bueno, vamos a empezar ya a poner la última bovedilla que lleva ya sus yeso puesto para tapar el agujero y así nos evitamos luego de enlucirlo y ponerlo y rellenar. Claro, como visteis en el vídeo anterior, no, en el anterior creo que fue, rellenamos las bovedillas con yeso y con estopa, sí, para que luego a la hora de enlucir, ¿no? Cuando se quede el acabado final, poder enlucirlo bien y que no se te cuele la pasta para adentro. Ahí está. Aquí estábamos moviendo el andamio. Sí, que pesa lo suyo, ¿eh? Sí, Por y lo menos para mí. tienes que bajar, tienes que moverlo, tal. Pues realmente es laborioso. Aquí terminamos de ponerlo y adelante, otra cosa hecha. ya hemos terminado, menos mal. Bueno, pues ya hemos terminado de poner las últimas bovedillas y nos van a descargar ahora mismo el material arriba. La verdad es que es un faenón, si no... Es que siempre dejándote material arriba a la grúa, siempre te ahorra de subir las cosas. Claro, y pero más no, para hacer todo este tipo de cosas necesitas tener material cerca, si no es el doble de faena. Pero tampoco puedes montonar arriba todo lo que te dé la gana. No, claro, tiene que aguantar el peso, pero yo creo que lo ha aguantado bastante bien, sí. Entonces quiere decir que está bien hecho, dentro de lo que cabe. Sé que no está hecho profesionalmente, pero está aguantando y esperemos que aguante mucho tiempo. Así espero. Sí, os vamos a enseñar también que hoy ha venido el podador, ha venido un hombre mayor, así como mi padre, y el tío es una máquina podando y nos ha podado aquí un árbol. Bueno, nos ha podado unos cuantos, pero este árbol que nos ha podado nos ha venido muy bien para dar luz y que le entre más claridad a todo este lado de la casa. Y hoy se nos ha ocurrido también una idea un poco loca, que sí. Sí, tan loca. Y vamos a hacer aquí un aseo, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un aseo en la estructura esta, pero lo más seguro es que hagamos un aseo, una habitación también. Un pasillo. No es un pasillo, es un trozo de pasillo. Un trocito, un metro de ahí y tal. Ya lo explicaremos en un vídeo si queréis. Como muchos nos habéis dejado en los comentarios que queréis ver cómo hemos diseñado la casa con la web esta que os enseñamos en el primer vídeo, haremos también un vídeo enseñando cómo vamos a reestructurar todo esto y cómo utilizamos esa aplicación, que la verdad es que es la leche. Eso está muy bien. El ordenador te lo da. Los datos, tú le das los datos y él te pum, y empieza esto, a lo otro, tal, claro, tal. Y se te queda todo cuadrado y tú lo ves pues todo en una planta bien hecha, ¿sabes? Parece que está hecho por un profesional, pero solo lo parece. Sí, luego hay que poner mano a la obra. Sí, así que familia, vamos a dejar el material arriba, vamos a seguir con la faena que se nos acumula. No nos da tiempo, no nos da tiempo. Tan deprisa. Esto va muy rápido. Bueno, hay que hacer un poco de espacio porque ahora van a subir el material y que hay que poner en sitio para el peso que aguante más entre la viga de hierro de abajo y entre las vigas que hay de hormigón, siempre apoyar entre dos vigas. Claro, eso no lo ponemos al tuntún, realmente ponemos que apoye el bloque, como podéis ver, o sea el palé,
tiene que apoyar en 2 vigas y que no apoye únicamente en una ni nada. ¿Para qué? Para distribuir bien el peso, para que apoye bien. Y al lado de la viga de hierro de abajo. Claro. Aquí, como veis, ya saca el cachivache ese y seguimos haciendo espacio para poner todo lo que nos falta. Ahora las sacas que hay de arena y eso ya pesa menos. Sí, aquí ponemos lo mismo, las vigas también tienen que estar puestas, todo ahí que vayan pillando, ¿veis? Las marcas de las vigas que ya están puestas abajo, pues apoya sobre varias vigas, entonces se reparte el peso. Sí, pero los tablones de abajo de las vigas van al revés. Claro, los tablones tienen que ir cruzados con lo que son las vigas que ya tenemos puestas. Aquí veis, saca también el cachivache y ya tenemos 2 palets de bloques dentro. Bueno, ya viene la saca, hace parte por la mitad, por abajo. El de la grúa la va subiendo y ya tenemos ahí toda la tierra. Que sí, que podríamos haberlo dejado en la saca, ¿no? Porque yo creo que los que son profesionales lo dejan en la saca, ¿no? ¿No? No, tú sabes lo que luego cuesta apalar, sacarlo de la saca. Ya. Eso cuesta mucho. Bueno, pues ya llega el material y ahora vamos a hierrenar, bueno, mejor dicho, a llenar o rellenar, sí, como sea, el hormigón a la bovedilla. Y ya no puedo subirme yo porque no me dejan, porque ya está muy alto, hay que subir por una escalera y no me dejan, dice que soy muy mayor. Además estábamos en un momento chungo de la pandemia y la verdad es que teníamos que mantener ahí más las distancias y estaba él castigado abajo, él no podía subir, yo arriba solo y nada, y comiéndome las uñas. Sí, fue un faenón, yo a los días siguientes estaba con la espalda reventada. Así que vamos para allá, familia, vamos a enseñaros cómo lo hemos rellenado, aunque hemos cometido unos pequeños fallos, los cuales os vamos a explicar ahora. Vamos para allá. Venga, vamos. Bueno, pues vamos a empezar ya a rellenar toda la terraza. Como veis, tenemos ahí puestos los hierros. Empezamos con la carretilla. Se me olvidó grabar cómo hacíamos el hormigón. Bueno, cómo hacía el hormigón. Sí, porque yo estaba de abajo mirando, mordiéndome las uñas, porque no me dejaban subir. Bueno, aquí ya había tirado 2 carretillas y con un tabloncito lo iba dejando a nivel de las vigas. Habrá muchas maneras distintas de hacerla, supongo. No, nosotros siempre lo hemos hecho así, ¿no? Las mismas vigas te valen de nivel. Sí. De viga a viga. Siempre que están puestas bien las vigas, el nivel es el suyo. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí lo que hacemos es poner 2 regles para no apoyar encima de las vigas, o sea, encima de las bovedillas, perdón. Y con ello ya, pues, estamos más seguros. Vamos vaciando la carretilla y vamos allanando. Aquí estoy ya de hormigón hasta las cejas. Claro, es que un tío solo ahí arriba echa el hormigón, al hormigón. Claro, porque si uno... Tíralo, eso ya es mucho. Claro, si uno fuese tirando hormigón y el otro fuese, pues, allanando, pues aligeraría bastante el ritmo. Y si otro ya está haciendo el hormigón, ya, si 3 personas en esto, sería la leche. Pero eso pasa por no dejarme subir. No, pero... es que no podía subir. Un cabezón. Sí. ¿Qué tiene que ver la edad, hombre? Yo puedo subir escalera todavía. Sí. No. ¿Y aquí? Hasta que no esté la escalera hecha, no sube. Y aquí, Nada. como veis, aquí es donde viene el problema. Intentamos... intentaste tú solo. Buscamos una solución. Yo no podía dejar el hierro dentro, entonces tuve que cortarlo. Lo sacamos porque era alambre de este, como de barandilla o de... un alambre muy feo y se quedaba por arriba. Entonces lo quitamos y empezamos a rellenar otra vez. Total, que hemos quitado 2 o 3 filas de hierro. Sí, ahí de hierro. Ese es nuestro fallo, chicos. Los Este demás es están tojos. el fallo que os íbamos a comentar al principio del vídeo es este. Sí, le hemos quitado unos cuantos hierros. Sabemos que sería mucho más seguro con los hierros, pero al fin y al cabo no va a ser una terraza en la cual vayamos a construir, ni vayamos a poner mucho peso. Ni vamos a hacer baile, ni nada de vamos, eso. Claro, ahí arriba pues, van a estar 2, 3 personas, 4 como mucho en una mesita. Que el peso que va a aguantar eso tampoco es demasiado. Pero sí que somos conscientes del fallo, de que deberíamos haber puesto hierro.
Pero como ya os decimos, no somos profesionales en esto. O sea, nosotros estamos aprendiendo y pues oye, tendremos que cometer errores, ¿no? Pues Digo sí. yo. Pues bueno, lo que está abajo mirando que tiene es que luego no tienes que limpiar la hormigonera, ni la carretilla, el que está arriba lo hace todo. Claro, él estaba ahí abajo solo diciendo, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Claro. ¿Qué? No sé qué. Pero Pues, se subo y te ayudo. Y yo, Pero mira. se sufre abajo, se sufre. Por lo menos yo sufro. Claro, a él le gusta estar todo el día manchado y haciendo me cosas gusta. y tal. Hacer cosas. Entonces, ver cómo estoy yo ahí haciéndolo, pues es como un chiquillo pequeño cuando ve que otro chiquillo está jugando con un juguete. Porque si tuviera un colega al lado para ayudarle, pues ya es diferente. Porque tirar Claro. hormigón un tío solo, pues. Es un reventón. Ahí veis que parece que no. ¡Ay, qué fácil! Sí, pero ostras, todo el rato ahí, toda la mañana estirando con la tablita. Lo suyo es empezar y terminar el hormigón. Así Claro. va todo unido. Claro. Lo deja a la mitad, luego hago la otra mitad. Que dentro de los chapuzas que somos, porque somos chapuzas, intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Entonces, pues, este tipo de cosas sabemos que es mejor hacerlas del tirón para que frague todo por igual y así se quede todo más uniforme. Que sí, que sabemos que hemos quitado los hierros de algunas pilas, Sí, bueno, pero bueno, está todo más o menos, ¿no? Eso repite tantas veces chapuza, no tanto. No tanto. Y en el siguiente vídeo.